Hola chicas y chicos, en este video vamos a recordar y vamos a reforzar las propiedades de las potencias. Cómo utilizar estas propiedades para resolver operaciones de manera más práctica y eficaz. Hemos dividido las propiedades en dos partes, las que son sencillas y las que implican alguna operación. Bien, entonces empecemos. Se van a acordar ustedes de que las letras en estas propiedades son valores que no están definidos, es decir, que nosotros le podemos asignar, por ejemplo, un valor a la letra A, a la letra N, podemos darle un valor a la letra M, a la letra B. Entonces aquí las letras no tienen un valor definido. Bien, empecemos entonces con esta propiedad. A elevado a 1 es igual a A. Vamos a darle un valor a A. Puede ser, a ver, negativo 2 elevado a 1. Según esta propiedad, A elevado a 1 es igual a A, es decir, negativo 2 elevado a 1 es igual a negativo 2. Por definición, el exponente nos indica cuántas veces debemos multiplicar la base. Como aquí dice 1, pues simplemente aquí sería copiar el negativo 2 una sola vez y ya tenemos el resultado. ¿Bien? Hagamos otro ejemplo. Pasamos a la siguiente propiedad. A elevado a 0 es igual a 1. Más adelante en otro video vamos a ver por qué A elevado a 0 es igual a 1. Como que desconcierta o no se entiende muy bien, ¿no? Pero vamos a darle un valor a la letra A. Vamos a darle un valor que sea 3. 3 elevado a 0 es igual a 1. ¿Sí? Pero y el signo, sí o sí aquí va a ser 1, positivo 1. Hagamos la prueba con otro ejemplo. Negativo 5 elevado a 0 es igual a 1. Y el signo va a ser siempre positivo. No importa si la base es positiva o negativa, siempre una potencia con exponente 0 es igual a positivo 1. Bien, vamos ahora a la siguiente propiedad. 1 elevado a n es igual a 1. Vamos a darle en este caso un valor a la letra n. Ponemos de base 1. Y n va a ser, a ver qué valor puede tener, que sea 4. 1 elevado a 4 es igual a 1. Por definición, el 1 multiplicado 4 veces, 1 por 1 por 1 por 1, va a dar 1. Y puede ser a cualquier exponente, 15, 20, 100, el resultado siempre va a ser 1. Continuamos con la siguiente propiedad. 0 elevado a n es igual a 0. No se olviden que el 0 multiplicado por sí mismo siempre va a ser 0. Entonces acá le damos un valor a la letra n. Puede ser 2. El 0 multiplicado 2 veces por sí mismo va a dar 0. Y así está elevado a un exponente 5, 10, 20, 30. Siempre va a ser 0. Continuamos con la siguiente propiedad. La multiplicación de potencias de bases iguales. Según esta propiedad tenemos que copiar la base, sumar los exponentes. Algo que vamos a aclarar, que aquí la condición es de que ambos sean iguales. Si no son iguales no se puede aplicar esta propiedad. Algo más, aquí solamente hay 2 factores, pueden haber 3, 4 factores, como en este caso aquí tenemos 3 factores. Bien, entonces con esa aclaración vamos a resolver dos ejemplos, uno donde los exponentes son positivos y el otro donde hay exponentes positivos y negativos. Bien, entonces para el primer caso vamos a copiar la base porque ambos tienen la misma base. Y como sabemos que 2 más 4 es 6, alguien si quiere lo puede anotar así, pero mejor si anotamos directamente. Y ahora calculamos esa potencia. Negativo 3 elevado a 6. Base negativa exponente parda positivo. 3 elevado a 6 es igual a 729. Bien, ahora vamos al siguiente ejemplo. Las bases también son iguales, podemos aplicar la propiedad, pero hay que tener mucho cuidado con estos exponentes. Yo les voy a pedir y les voy a sugerir de que ustedes hagan lo que yo voy a hacer en la pizarra. Así se vea largo, pero creo que es mejor ir con calma a tener que hacer algo rápido, pero de manera incorrecta. Entonces lo que vamos a hacer, por definición en esta propiedad dice, ¿no?, que hay que copiar la base y sumar exponentes. Hay que sumar exponentes, entonces eso es lo que vamos a hacer. Al exponente negativo 3 le vamos a sumar el exponente negativo 2 y le vamos a sumar el exponente positivo 3. Acuérdense que aquí el signo del 3 es positivo. Le vamos a sumar, entonces lo que vamos a hacer es poner el signo de la suma. Esa es la operación auxiliar que ustedes tienen que hacer. Tenemos que sumar los exponentes de las potencias. Ahora, así como puse los signos
los paréntesis y el signo de la suma para indicar la suma de los exponentes positivos y negativos los voy a quitar. Si quito este paréntesis, ¿qué me queda? Simplemente negativo 3. Si quito este paréntesis y el signo de la suma, ¿qué me queda? Negativo 2. Y si quito este paréntesis, me queda positivo 3. Bien, entonces, una vez que hemos quitado los signos de agrupación, tendríamos que resolver esta operación. Negativo 3, negativo 2 da negativo 5, positivo 3 da negativo 2. Algo que podrían haber hecho también acá es buscar los ceros. Como esta es una suma de números enteros, no se olviden, negativo 3, positivo 3 se elimina, ¿qué me queda? Negativo 2. Cuando ustedes ya tienen un exponente, y en este caso, por ejemplo, nos ha dado negativo 2, lo que tenemos que hacer es aplicar la propiedad del exponente negativo para poder hallar la solución. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es invertir la base para que el exponente negativo se convierta a positivo. Acá no es 2, es 10. Entonces, acá. Invertimos la base 10, que sería un décimo. Un décimo elevado a positivo 2. Y calculamos cuánto es. 1 elevado al cuadrado es 1. 10 elevado al cuadrado es 100. Y esta sería la solución para ese ejercicio. Vamos a continuar. Ahora vamos a trabajar la potencia con exponente negativo. Y para esto necesito que recordemos algo que ya hemos visto en años anteriores. Los inversos de una fracción o de un entero. ¿Cómo escribir el inverso de una fracción? Por ejemplo, 2 tercios. El inverso de 2 tercios no es más que escribir esta fracción con los términos de manera invertida, es decir, al revés. Si aquí dice 2 tercios, el inverso sería 3 sobre 2. Es decir, lo que es numerador pasa a ser denominador y el denominador pasa a ser numerador. 3 medios es el inverso de 2 tercios. Vamos con el siguiente. El inverso de 7 cuartos. Escribimos esta fracción con los términos invertidos. Sería 4 séptimos. Bien. Ahora, eso es en las fracciones. Pero ahora, si queremos escribir el inverso de números enteros, ya sean positivos o negativos, tenemos que recordar que debajo de cada número entero siempre hay un 1. Aquí está 1. Así no esté anotado, nosotros lo tenemos que ver. Bien, entonces ahora sí podemos escribir el inverso de 2, que sería 1/2. El inverso de negativo 2 sería negativo 1/2. Cuando el entero es negativo, el negativo se va para la fracción. El inverso de negativo 10 sería negativo 1/10. Y el inverso de negativo 7 sería negativo 1/7. Bien, recordando este concepto de las fracciones inversas o de los inversos de un número, vamos a pasar a resolver estas operaciones. Lo que vamos a hacer nosotros en una potencia con exponente negativo, estas potencias así como están no tienen solución. Tenemos que convertir el exponente negativo a positivo, pero para eso vamos a utilizar el inverso de la base, de la potencia. En este caso, negativo 3 elevado a negativo 4. Vamos a invertir esta base. Invertido sería negativo 1 tercio. Y todo esto, una vez invertido, lo vamos a elevar al exponente, pero positivo. Una potencia con exponente negativo no se puede resolver así como está. Tenemos que convertir el exponente negativo a positivo. Y para eso lo que vamos a hacer es invertir la base. Una vez que hemos invertido la base, lo que vamos a hacer ahora es calcular la potencia de esta fracción. Y para eso no hacemos más que elevar el numerador y denominador al exponente indicado. Es decir, acá sería 1 elevado a 4, que sería 1. 3 elevado a 4, que sería 81. Y ahora no nos vamos a olvidar del signo. Base negativa, exponente par, da positivo. No necesitamos anotarlo. Vamos al siguiente ejemplo. 9 elevado a negativo 3. Vamos a invertir la base. En este caso sería 1 sobre 9. Al invertir la base, el exponente cambia de negativo a positivo. Ahora vamos a elevar el numerador y denominador al exponente indicado, es decir, 1 elevado a 3 y 9 elevado a 3. 1 elevado a 3 es igual a 1 y 9 elevado a 3 es igual a 729. Vamos al tercer ejemplo. Invertimos la base, que sería negativo 1 sobre 16. Le ponemos el exponente que era negativo, ahora positivo.
y calculamos. Base negativo exponente par de positivo, 1 elevado al cuadrado es 1, 16 al cuadrado es 256. Y de esa manera hemos terminado de resolver ejemplos con potencias de exponente negativo. Bien, continuamos con la siguiente propiedad, división de potencias de bases iguales. Aquí nuevamente, como en la anterior propiedad, la condición es de que las bases sean iguales. Si las bases no son iguales, no se puede aplicar esta propiedad. Bien, entonces, copiamos la base, restamos exponentes. Eso es lo que nos indica la propiedad. Vamos a resolver 3 ejemplos. Acá primero tengo los 2, luego vamos a resolver uno tercero. Vamos a tratar de hacer una variedad. Vamos a resolver división de potencias de bases iguales donde los exponentes son los dos negativos. Vamos a resolver este segundo donde los exponentes, uno es positivo y otro es negativo. Y el tercero vamos a hacer una división donde el primer exponente es negativo y el otro es positivo. Bien, entonces, según la propiedad que tenemos que hacer cuando las bases son iguales, copiamos. Ahora, aquí hay que tener mucho cuidado. Cuando los exponentes son negativos hay que tener mucho cuidado. Yo les sugiero de que hagan esta operación. Por definición, la propiedad dice que ambos exponentes se tienen que restar. O sea que al primer exponente, negativo 4, le tengo que quitar el segundo exponente, negativo 2. Entonces, como le tengo que quitar, lo voy a anotar de esa manera. Tenemos que quitar, ¿no? Entonces, luego de anotar eso, vamos a nosotros quitar los mismos signos de agrupación que hemos puesto para dar a entender la resta, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría esto? De la siguiente manera. Si quito este paréntesis como me queda, negativo 4. Si quito este paréntesis como me queda, no se olviden, signo de la resta delante, este número cambia de signo por su opuesto, opuesto de negativo 2, positivo 2. No tengo más espacio, lo voy a continuar acá. Entonces, ahora sí, resolvemos esto. Negativo 4, positivo 2, el resultado sería negativo 2. Ahora, ya hemos aplicado la propiedad. Fíjense, no siempre donde, por decirles, no siempre en la resta, en la división hay que considerar de que no siempre donde se diga restar vamos a restar. Vamos a ver más adelante que en otros casos implica sumar. Entonces acá sería negativo 2. Convertimos el exponente negativo a positivo invirtiendo la base. Si nosotros invertimos la base sería negativo 1/6. Le vamos a elevar esto al exponente 2 y calculamos esto cuánto es. Base negativa exponente par da positivo, 1 elevado al cuadrado es 1 y 6 al cuadrado es 36 y este es el resultado de esa operación. Vamos con el segundo ejemplo. División de potencias de bases iguales. Copiamos la base. Vamos a restar los exponentes y como les había sugerido, es mejor anotar esto. Al primer exponente positivo 2 le voy a quitar el segundo exponente que sería negativo 4. Y para indicar esta operación vamos a ponerle el signo de la resta de esa manera. Así como hemos puesto los signos para indicar la resta, los vamos a quitar. Signo de la suma delante, este se queda como está. Positivo 2, signo de la resta delante, este cambia por su opuesto. El opuesto de negativo 4 es positivo 4. Y ahora vamos a resolver esta operación que sería 3 elevado a 2 más 4 que es 6 y 3 elevado a 6 es igual a 729. Lo que les decía al principio, no siempre donde se diga restar vamos a restar. En este caso, por ejemplo, aplicando la regla de los signos que hemos visto en los primeros temas, hemos tenido que sumar porque este signo del segundo exponente ha cambiado por su opuesto porque la orden en la propiedad decía restar, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Continuamos con el tercer ejemplo y esta vez la división ya la escribí de manera diferente. Para escribir una división hay dos maneras, una que es de modo horizontal y la que es de modo vertical a través de la raya de fracción. Bien, entonces de cualquiera de las dos maneras tenemos que aplicar la propiedad en el mismo sentido. División de bases iguales, se copia la base y ahora lo que vamos a hacer es restar los exponentes. Al primer exponente negativo 6 le vamos a quitar el segundo exponente positivo 5 y vamos a indicar con el signo de la resta y los paréntesis de esta manera la operación. Ahora, así como puse los signos para indicar la resta de los exponentes, los vamos a quitar. Si quitamos este paréntesis, este se queda como negativo 6.
Si quitamos este paréntesis, por este signo de la resta que está delante, este cambia por su opuesto de positivo 5, negativo 5. Bien, ahora lo que vamos a hacer es resolver la operación indicada que me quedan los exponentes, negativo 6, negativo 5, negativo 11. Y como el exponente es negativo, vamos a invertir la base, negativo 10 invertido es igual a negativo 1/10, y 1/10 elevado a 11 es igual a, aquí tenemos que resolver, y esta es una de las potencias que es fácil de resolver, base negativa exponente impar da negativo. Aquí vamos a poner una raya de fracción de buen tamaño porque 1 elevado a 11 es 1 y 10 elevado a 11 es igual al 1, seguido de tantos ceros como indica el exponente. Si aquí el exponente dice 11, entonces después del 1 voy a poner 11 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y ese sería el resultado de esta operación. Bien, entonces aquí para cerrar esta parte de la propiedad, no siempre donde se diga restar se cumple la resta. Depende mucho de los signos de los exponentes. Aquí ustedes pueden observar claramente que por este signo de la resta, este número, el segundo exponente que era positivo, ahora es negativo. Y aquí por lo tanto signos iguales se suman y tenemos ese exponente. Bien, entonces terminamos. Bien, continuando, nos toca ya ver las últimas propiedades y en este caso vamos a hacer un ejemplo para cada una porque ambas se trabajan de la misma manera. La única diferencia es que aquí esto es multiplicación y acá división, potencia de un producto, potencia de un cociente. Y lo que vamos a hacer notar es de que en ambos casos tenemos que aplicar la propiedad distributiva con relación a la multiplicación y a la división. ¿A qué nos referimos? Veamos los ejemplos de manera concreta. Si queremos resolver una potencia donde la base es una multiplicación o la base es una división, lo que vamos a hacer es elevar el multiplicador al exponente indicado, es decir, negativo 5 elevado al cuadrado, negativo 3 elevado al cuadrado. Lo mismo sucede acá, vamos a elevar 10 al cubo y 5 al cubo. Bien, entonces en eso consiste aplicar la propiedad. Negativo 5 elevado al cuadrado por negativo 3 elevado al cuadrado. Una vez que hemos aplicado la propiedad, lo que nosotros tenemos que hacer es resolver esta operación. Y como esta es una operación combinada porque hay una multiplicación y hay potencias, lo que tenemos que resolver primero son las potencias y luego vamos a multiplicar. En este caso, negativo 5 elevado al cuadrado es igual a positivo 25. Negativo 3 al cuadrado es igual a positivo 9. 25 por 9 es igual a 225 y terminamos de resolver ese ejercicio. De modo similar hacemos en la potencia de una división o de un cociente. Elevamos 10 al cubo dividido entre 5 elevado al cubo. ¿No? Estamos distribuyendo el exponente para el dividendo y el divisor. Hemos distribuido el exponente para el multiplicando y el multiplicador. Bien, ahora, una vez aplicada la propiedad vamos a resolver y como esta es una operación combinada y hay un orden que debemos de seguir entre división y potencias, primero son las potencias, 10 elevado al cubo es 1000 dividido entre 5 elevado al cubo es 125 y si resolvemos la división de 1000 dividido entre 125 esto es igual a 8. Y bien, de esta manera hemos terminado de repasar todas las propiedades de las potencias y llegamos a la conclusión de que las propiedades son otras maneras, son otros métodos que nos permiten resolver una operación de manera más práctica. Bien.